Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta mesa redonda organizada por la Asociación Católica de Propagandistas. Es una institución dedicada a la evangelización de la vida pública desde 1909. En un mundo en que cada vez está más interconectado, este encuentro que invita a reflexionar sobre el tema fundamental y a menudo esquivo en este mundo contemporáneo es la esperanza, el tema que tenemos de esta mesa redonda. Para abordar esta cuestión tenemos el privilegio de contar con los componentes de Red de Redes. En el debate hay una descripción que a mí me llamó mucho la atención, no sé si la habréis leído vosotros o no. Son tres consagrados que exploran diversos temas tomándose muy poco en serio a sí mismos, pero muy en serio el catecismo de la Iglesia. ¿Lo hayáis escuchado? Yo no, pero es verdad. Sí. Ellos no solo son sacerdotes, sino también son influencers de la fe que utilizan esta plataforma para sembrar esperanza y pensamiento crítico en temas que van desde la figura del papado hasta la Agenda 2030, siempre desde la perspectiva del catolicismo y de la doctrina social de la Iglesia. Y ya paso a presentarles a cada uno. Francisco Javier Bronchano Serrano Paxi, le llaman Paxi, está ordenado de sacerdote desde el 12 de octubre del 2012. Pertenece a la diócesis de Getafe y es actualmente párroco en Nuestra Señora de Butarque, en Leganés, y es capellán en la Universidad de Carlos III de dicha ciudad. Tiene estudios de teología moral y ha escrito diversos libros, entre ellos está Santos o Nada, de la fe para inconformistas y revolucionarios, de Editorial Palabra. Cuando el sexo te atrapa, entender y afrontar y sanar el problema de la pornografía, de la Editorial Nueva Eva. El amor no se acaba, una guía para profundizar en la espiritualidad del noviazgo y del matrimonio. Y ahora pasamos a un poquito de la biografía de Antoni Maria Domènech Guillén. Es ordenado sacerdote el 10 del 2004. Es sacerdote de la Sociedad Misionera de Cristo Rey y ejerce su ministerio en zonas rurales. De ahí que le llamen Sotana Rural, tiene la web Sotana Rural. En la diócesis de Cuenca, en Santa María del Campo Rus. Ha trabajado 14 años en los tribunales de la diócesis de Cuenca. Estudios, se ha formado en la congregación misionera y tiene un doctorado en Derecho Canónico. Es licenciado en Filosofía por la UNED y bachiller en Teología. Los libros que ha escrito, más o menos, son... Bueno, tú tienes más. Estos son unos pocos. Libertad de conciencia en la vida religiosa, que fue su tesis doctoral. Desvelos de un cura rural. Narra su experiencia en la España vaciada. Carabandal, antes de que sea tarde. Bueno, pues este es el último libro que has escrito, ¿verdad? Lo llevo en la maleta. Lo llevas en la maleta, además. Pues que alguno quiere comprarlo. Sí, es que soy de Barcelona y hay que aprovechar todas las ocasiones. Pues nada, sin más, os paso a que ellos vayan dirigiendo toda esta mesa. Vamos a rezar a la Virgen Santísima, una Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, si me lo permiten, voy a llamar al Padre Jesús Silva a ver si está aparcando, porque claro, el casco tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No creo que te lo coja.
Jesús, sí, mira que es que ya estamos aquí, en el Palacio Belacazón. Sí, te mando la ubicación. Sí, ya, de última hora, que te han operado. Ya, pues podrías haber dicho algo. Sí, no, tampoco hace falta que entres en detalles, que le doy recuerdo de tu parte que aquí ha venido mucha gente, en la puerta nos han dicho que falta uno, o sea, antes del buenas tardes nos han dicho falta uno. ¿Tú entiendes cómo se te queda el cuerpo? ¿Sabes? Que ya sabemos que el que piensa eres tú del grupo, pero bueno, que gracias por prepararnos todo lo que teníamos que decir, es que lo prepara él. Y nosotros, tú dices esto y tú esto. Y que bueno, espero que no nos cobres el parking también. Venga, hasta luego. Ah, sí, dice que os diga los libros que ha escrito. Es que no los ha dicho. Bueno, luego te cuento, ¿eh? Gracias, hasta luego. Sí, es que ha escrito 20 libros. Esta persona cada semana escribe uno. Los tiene guardados y cuando ya ha vendido 1000, saca el siguiente. Y así va tirando el hombre, porque claro, tampoco en Madrid es que no va muy bien de sueldos. Entonces tiene el hombre que escribir y luego no se lo queda a él tampoco, o sea que tampoco sepa que escribe. Bueno, colabora con la cultura. Bueno, pues después de esta nos falta Jesús, que es el inteligente, la verdad, eso va a ser una pérdida. Se va a notar. Lo van a notar. Bueno, no porque no le han visto antes, pero vamos, sí, tú y yo las vamos a notar. Después de esta intervención muy agradecido aquí de Gila, pues nos han pedido que habláramos y que hablemos de la esperanza, de Adviento, y algo como muy necesario para nuestro tiempo, la esperanza. ¿Tenéis esperanza vosotros? Esperanza, bien. Sí, es lo mejor que podemos dar al mundo los cristianos. Esperanza, porque siempre hay que poner lo que falta. Y desde luego si algo falta, pues es esto, es la esperanza. Pero en el cristianismo pues somos expertos en conocer el corazón humano y por tanto somos expertos en saber que la humanidad una y otra vez mete la pata hasta el fondo. Lo digo así porque nos están grabando. Y que Dios nos quiere salvar y nos puede salvar por muy hondo que caigamos. Así que nada, a cada generación ya saben que le sirve un puñado de gente pues con coraje, valiente para vivir el Evangelio sin glosa, que decía San Francisco de Asís, y ser santos y pasar a la siguiente generación el Evangelio. Y esto es así desde el principio de los tiempos. ¿Se acuerdan del principio de los tiempos? De ustedes no estaba ninguno, tú sí que te acordarás, ¿no? Sí. En el principio dice la Biblia que el Señor empezó a crear todo. Empezó a crear, bueno, el primer día la luz, el segundo día firmamento, el tercer día es la primera vez que sale la vida, por eso luego la resurrección será el tercer día. Y después de 6 días creando, pues cuenta la palabra de Dios que Dios creó al hombre. El bueno de Adán, que tenía de todo, tenía perros, gatos, perrijos, todo lo que quería en el jardín del Edén, ¿verdad? Y un parque de perros enorme, ¿no? Ahí en Leganés, donde yo soy, los parques de perros son más grandes que los de los niños, fijaros, es un signo de nuestro tiempo. Aquí en Toledo no, ¿verdad? Y bueno... En el casco no cabe. En mi casco no. Pues Adán tiene de todo, pero ¿qué le pasa al pobre Adán? Que está triste. Está triste porque está solo. Y Dios por primera vez se compadece en la Escritura, en el capítulo 1 del primer libro, dice Dios, oye, yo que había dicho que todo era bueno, porque yo cuando creé el sol vi que era bueno, y cuando creé la luna vi que era bueno, y cuando creé a los gatos vi que eran buenos, y que todo era bueno, y vio Dios que era bueno, de repente ahora el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces hace algo estupendo. Los hombres entenderán, somos hombres, no somos muy listos, ¿vale? Así que le duerme, y de la costilla, del costado, es una imagen muy fuerte, muy potente, ¿no? Sale la mujer, muy fuerte y muy potente, porque la mujer no sale de los pies, porque no es inferior al hombre, tampoco de la cabeza, porque no es superior al hombre, sale del costado porque es igual. Si hubiera sido tú, anda que no tienes tu cabeza, se podrían haber sacado a toda la humanidad de mujeres de la cabeza de tuya. Bueno,
Y de ahí sale Eva, ¿no? Y entonces, claro, no sé si se imaginan cómo debió ser esto, cómo debió ser la primera vez que Adán pues vio a Eva, ¿no? Sería una cosa, él se desperezaría, ¿no? Como buen hombre que se ha levantado del sofá, y se le caería la baba y diría: te has lucido, Señor, te has lucido. Esta sí, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es como yo. Y entonces el corazón del hombre descubre que Dios le quiere dar lo mejor. Le ha dado un jardín, le ha dado libertad y le ha dado un amor con el que vivir la vida entera. Así está narrado en la Escritura. ¿Cómo sería la primera vez que Eva vio a Adán? Eso no está contado, pero bueno, ya se lo cuento yo. ¿Tú te dejes hora de levantarte que me tienes aquí sola recogiendo las vallas todo el día? Así empezaría la historia, ¿no? Y ahí tenemos al primer matrimonio de la historia. Así empieza la Biblia, con un matrimonio. Termina, por cierto, en el libro del Apocalipsis con otro matrimonio, el de ustedes y yo con el Señor, lo que se llama las bodas del Cordero, en el último capítulo del libro del Apocalipsis. Es decir, que la Biblia, ese libro que sus amigos ateos siempre le dicen que se lo han leído 2 veces, nadie que dice yo me he leído la Biblia 2 veces se la ha leído una sola vez, ya se lo digo yo, pues la Biblia es un gran libro de amor que va de boda a boda, ¿no? Y bueno, pues todo va muy bien, pero aquí por primera vez aparece el vamos a meter la pata hasta el fondo y vamos a estropear todo esto que el Señor nos ha dado. Aparece un tercer personaje en discordia, en discordia que es la bicha, ¿vale? No es la suegra, ¿vale? Eso los chistes de suegra están feos contarlos, tú que siempre los cuentas, ¿no? Aparece la serpiente, la culebra, ¿vale? Que bueno, parece muy pequeñaja, como un gusanito, ¿no? Cuidado porque su verdadero rostro en el libro del Apocalipsis ya no es una serpiente, es un dragón, encima rojo, por algo será, ¿no? Y llega la serpiente y se va a poner a hablar con Eva y a tratar de convencer a Eva, lo cual es más difícil. Adán ya estaría convencido, sin duda, ¿no? ¿Y qué le va a decir? Le dirá: Eva, le va a decir, por cierto, lo mismo que le dice a usted y lo mismo que me dice a mí. El primer argumento de la serpiente: todo es pecado. ¿Nunca le han dicho a usted que en la iglesia todo es pecado, que todo está mal, que no se puede hacer nada? Y entonces la serpiente le dice a Eva: oye Eva, ¿has comido? Perdón, oye Eva, te ha dicho Dios que no puedes comer de ningún árbol del jardín. Y Eva, que es lista, dice: no, me ha dicho que no coma de este, ¿no? Ese es el argumento que hoy recibimos cuando se nos dice todo es pecado, todo está mal. En la iglesia todo es pecado, todo está mal. No, el Señor, esto es muy importante, porque el ancla de la esperanza está aquí, nos ha dado una vida preciosa. Y esto es lo católico, ¿eh? Reconocer lo bueno que hay alrededor nuestro, la vida que nos ha dado el Señor, la libertad que nos ha dado el Señor, la capacidad de hacer cosas buenas que nos ha dado el Señor. Y ciertamente el mal uso de la libertad lleva al mal y lleva al pecado. Hay un árbol en el jardín que sí, que es pecado, pero el Señor no me ha dicho que todo esté mal. Me ha dicho que no coma de ese árbol y que disfrute de mi vida porque Él me quiere, porque yo soy profundamente amada aquí con mi marido, que está otra vez ahí durmiendo, pero luego se despertará, ¿no? Entonces la serpiente contraataca, ¿no? Y entonces dice lo mismo que te dice también a ti y lo mismo que me dice a mí, ¿no? Estamos sufriendo esto continuamente, que es: Eva, estás mal hecha. Le dice: bueno, es que bien sabe Dios que si comes de ese árbol vas a ser como Él. Le está diciendo: Eva, tu vida es insuficiente. Eva, tu vida no vale. Eva, te falta algo para ser como Dios. No eres Dios, no eres la más guapa, no eres la más lista, no eres la que más vale. Dios te ha hecho mal. ¿A que sí? ¿A que a ti también te lo ha dicho alguna vez? Que Dios te ha hecho mal, porque si tu mujer fuera de otra manera, si tu marido fuera de otra manera, si en tu parroquia fueran de otra manera, si tú fueras de otra manera, si tú tuvieras más fama, si tú tuvieras más dinero, si tú fueras como el vecino, como la vecina. Hoy los vecinos, esos desgraciados, están todo el día haciendo el mal, mienten más que en el Congreso, están todo el día engañando y sin embargo, mírales qué bien les va. Tu vecino, ¡oye! Llevas 2. Llevo 2, perdón. Tiene un coche más grande que el tuyo, tu vecino, ¿no? Y los hijos de tu vecino, mejores notas que los tuyos. Tú tanto ir a la iglesia,
no ves que Dios te ha hecho mal. Claro, Dios no hace basura, eso lo tenemos que decir, ¿eh? Y tu vida está bien, no porque esté todo bien, sino porque tú eres profundamente amado, profundamente amada por el hecho de existir. Y esto es lo católico, ¿eh? Que somos amados por el hecho de existir en un mundo que el Señor ha creado bueno para nosotros. Esta es la verdad, ¿no? ¿Pero qué sucede? Pues que Eva sucumbe y ahí tiene lugar el pecado. El pecado de Eva, que es desobedecer al mandato de Dios comiendo de la fruta. Y el pecado de Adán, que es el de no defender a su mujer. Qué feo, ¿verdad? Un marido que hablara mal de su mujer todo el día, ¿no? Porque no es vivir la responsabilidad. Qué feo un cura que hablara mal y dijera lo contrario a lo que dice la Iglesia, ¿eh? Es lo mismo. Y el corazón masculino, que está para custodiar y defender, pues ahí en Adán sucumbe. ¿Y entonces qué les pasa? Que de repente se avergüenzan el uno del otro. Entra el pecado en el mundo, se ve a través de la mirada sucia, lo que Dios ha hecho bueno, lo que Dios ha hecho bello, de repente queda manchado, maculado, diríamos. Así nos hablas tú luego de inmaculada, ¿verdad? Manchado por el pecado. Se dan cuenta de que están desnudos y pues hacen una chapuza, cogen unas hojas de parra y se visten ahí como buenamente pueden, ¿sí? Con las hojas de parra y se esconden. Dios es especialista en hacerse el tonto, como usted cuando llega su hijo con las notas, ¿no? ¿Qué tal? Y bueno, ahí está, ¿no? Esto que sabemos que es un engaño, pero... Y entonces baja a pasearse por el jardín a la hora de la brisa, baja Dios. Y bueno, pues Dios no es el acusador es el otro. El acusador, ya lo hemos visto, es el otro. Llega Dios y dice: Adán, ¿por qué te escondes, Adán? No habrás comido, ¿te acuerdas que había un árbol que no podías comer? No habrás comido justo de ese. No habías comido. ¿Y Adán qué hace? Adán hace lo que haces tú, y lo que hago yo, y lo que haces tú. Mirad lo que hacemos, ¿no? Y dice Adán: ha sido ella. Ha sido ella. Y especifica, la mujer, ¿no? Como si hubiera más gente, ¿sabes? La mujer, y no termina, dice, que tú me diste, no me lo hubieras dado. Si sabes cómo soy, ¿para qué me la das? ¿No? ¿Sabes cómo soy? ¿Para qué me invitas? Que le digo yo a Antonio María siempre. Y esto es, ¿no? Adán, tío, pero si te ha dado a la mujer porque estabas solo, porque le has dado pena, que le has dado pena al principio, ¿no? Y esto es lo que hace Adán, lo que haces tú, lo que hago yo, lo que haces tú. Buscar culpables ante el mal, buscar culpables. Y ahí entra. ¿Qué sucede después? Dios dice, los actos tienen consecuencias. El parto con dolor para la mujer, el duro trabajo y la fatiga para el hombre, pero no les maldice, porque Dios, que no hace basura, tampoco maldice al hombre y a la mujer en toda la Escritura. No hay un solo lugar en el que Dios maldiga, pero sí maldice a la bicha, por haber hecho esto, maldita tú. Y un día, recuerda que la mujer te va a pisar la cabeza. Te va a pisar la cabeza, parece de Móstoles, ¿verdad? Esa expresión, ¿no? El Instituto de Móstoles, bueno, pues así es, ¿no? Y Dios tiene un último detalle en este relato precioso, que es que dice, ¿dónde vas con la hoja de parra? Vas hecho una de Efesio, o de ahí la expresión, vas hecho una Adán, ¿vale? Y entonces les teje un vestidito y les pone un vestidito y les viste, recordándoles que aunque han pecado y aunque ha entrado el mal en el mundo, siguen siendo amados. Y esa es la dignidad de la persona, que somos profundamente amados por el Señor. Ahí está la dignidad de la persona. Por eso defendemos que hay persona, si hay persona desde el primer instante de la concepción hasta el final de la vida por muerte natural, hay que proteger a los más débiles, los no nacidos o los ancianos que están en los paliativos, ¿no? De las garras de la cultura de la muerte y de este monstruo que tiene dos manos, la derecha y la izquierda, que pegan con la misma fuerza. Una lo hace directamente y la otra acaricia y luego pega igual. 3. Y así es, perdón. ¿Cuántas podía yo decir? Vale. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? Si empezamos así y ya vamos por el siglo XX, siglo XXI, pero en el siglo XX, el siglo que más muertes ha habido a lo largo de la historia. Hay más muertes en todo el siglo XX
que en toda la historia de la Iglesia, de la humanidad, en las guerras, ¿no? Más mártires que en toda la historia, la cultura de la muerte, el drama que estamos viviendo hoy con el no nacido es terrible, terrorífico, ¿no? Bueno, pues el mal ha entrado en el mundo. Pero el Señor ante esto no se queda pues quieto, no baja los brazos. ¿Y qué sucede? Que Dios es muy paciente y empieza a vivir la humanidad una historia que es la historia de la salvación, no la historia del desastre, en eso estamos, en la historia de la salvación. Y un día Dios de nuevo escoge a un hombre que se llama Abraham, un hombre que es muy viejo. Oye, tú que eres muy viejo vas a ser padre de una gran nación, pero si soy muy viejo y mi mujer también, si es estéril, sí, pues ella va a ser la madre. Y va haciendo una historia con ese pueblo. Isaac, Jacob tendrá 12 hijos que serán las 12 tribus de Israel. Ahí va a elegir a otro hombre que tiene que ir a hablar con el faraón, Moisés. Oye, pero no había otro. No, quiero que seas tú, Moisés. Es que soy tartamudo. ¿Cómo voy a hablar con el faraón si soy tartamudo? Faraón, no voy a poder. Sí, tienes que ser tú, ¿no? Que vaya tu hermano contigo, pero tienes que hablar tú. Y así, milagrosamente el pueblo va a ser liberado de Egipto, conducido por el desierto, 40 años, una y otra vez vuelven a tocar fondo, una y otra vez el Señor, yo te quiero, entrarás en la tierra, yo te quiero entrar en la tierra prometida, donde son gobernados, primero por unos jueces, después por un rey, el rey David, que cuando fueron a buscar un rey, le preguntaron a Jesé, oye, ¿cuánto? Que era un buen punta del Madrid, pero que también es un personaje del Antiguo Testamento, ¿vale? Oye, ¿cuántos hijos tienes? 7, a ver, ¿cuál va a ser rey? Y ninguno, todos son muy guapos, todos son muy fuertes, todos son inteligentes, ninguno de estos puede ser rey, ¿no tienes otro? Bueno, tengo uno, pero es tan enano que no vale para nada, ¿cómo va a ser este? ¿Cómo se llama? David. Ah, pues va a ser ese. Y David, pues será el primer rey, un hombre que tiene también su pecado, cae, Dios le levanta, el pecado se convierte en homicida, infidelidad, esta es la historia de David, y de ahí viene una dinastía de reyes y unos profetas que van a ir preparando al pueblo para que venga un rey definitivo que venga a rescatar a todos los pueblos y a deshacer el entuerto que empezaron un día Adán y Eva, y que una y otra vez los hombres, cuando han querido construir el mundo por sus fuerzas, se han estrellado, y cuando han dicho ya tenemos la civilización nueva, ya nunca más vamos a fallar, se han estrellado, y así a los hebreos 2 veces les han destruido el templo por ese alejarse de Dios y no creer en la palabra de Dios. Sus enemigos les han destruido. Bueno, y en esta historia, que es la historia de la salvación, donde Dios quiere dejar muy claro que la hace Él, porque si Abraham es viejo, Moisés es tartamudo y el rey David es un enano, es para que quede claro que Dios escoge a lo que no cuenta, para que veamos que lo hace Él, que Él no elige a los más capacitados, sino que capacita y ayuda a los que eligen para que triunfe, para que vaya adelante su plan. En el culmen de la historia ha entrado Jesús por medio de una mujer, la Virgen María Inmaculada, en medio de esa historia de grandes pecados, de grandes entuertos, de esta mujer, que es la Virgen, a la que llamamos la nueva Eva. El Señor la llama mujer en las bodas de Caná. Mujer, ¿qué tengo que ver yo contigo? La gente dice, pero qué borde es Jesús, ¿cómo que llamar a su madre mujer? Qué despectivo, ¿qué? No, la está llamando mujer para que la gente que conoce la Escritura entienda que esa es la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente un día, la nueva Eva, ¿no? Igual que por el sí de Eva al mal entró el pecado, por el sí de María ha entrado nuestra salvación y ha entrado el nuevo Adán, que es Cristo, Jesús, que ha vivido Dios mismo para salvarnos, para tener una relación personal con cada uno de nosotros, para decirnos, yo te quiero salvar, yo quiero hacer una historia contigo, yo quiero que tú vayas al cielo, pero me va fatal, pero si está todo mal, mi familia está mal, mi casa está mal, mi trabajo está mal, mis hijos están mal, y el mundo en el que vivimos está mal, y este pesimismo, ya no hay nada que hacer, no hay fe por ningún lado, y nos están aplastando y nos están... Que no, que cada tiempo ha sido difícil,
Y el Señor dice, tranquilo, que aunque esté todo mal, la esperanza no es que va a estar aquí todo bien un día. La esperanza es que la última palabra la tengo yo sobre tu historia y lo que está mal en tu historia y sobre la historia de la humanidad. Por tanto, puedes vivir tus dificultades con esperanza, porque la última palabra la tengo yo. ¿Y cómo llamamos a Cristo? Le llamamos el nuevo Adán, porque igual que Adán comió del árbol y entró el pecado, ¿qué hizo Cristo? Se subió a un árbol, al árbol de la cruz, y fue clavado para que entrara la salvación. Igual que Adán se vistió como pudo con un traje de hojas de parra, a Cristo le quitaron todo, quedó totalmente desnudo. No, iba a decir, eso es una expresión que nos dice que Dios se ha dado completamente, que Dios se ha dado totalmente. E igual que, fijaros, esto también es bonito, igual que Adán buscó culpables, ha sido ella, la mujer que tú me diste, Cristo se ha hecho culpables para llevar la carga de los pecados que nos correspondería a nosotros. Lo que nosotros podríamos llevar, lo que nos correspondería de castigo, no, bueno, lo mío es poco ya, pero lo que te correspondería, que piensas que es poco, lo ha llevado Jesús, que se ha hecho manso y que se ha hecho cordero manso para podernos salvar. Esto es, ¿no? Los hebreos cada año ponían las manos, el sumo sacerdote, sobre un cordero para traspasarle los pecados del pueblo. Y Juan Bautista dirá que Jesús es el Cordero de Dios. Y uno que conozca esta tradición entendería y diría, este es el que va a llevar los pecados de todos nosotros para que podamos nosotros salvarnos. Por eso, como dice Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, a la cual animo mucho a leer y releer, si ya se ha leído en estos días de Adviento, estamos salvados en la esperanza. Y aunque aquí todo nos vaya difícil, y aunque aquí todo sea oscuro, y aunque aquí todo lo pasemos mal, Dios nos ha dado una vida, Dios nos ha dado una libertad, Dios nos ha dado un mundo, Dios nos ha dado una vocación, Dios nos ha dado a su Hijo, a Jesús, para que nosotros, conociéndole, podamos salvarnos y podamos ayudar a la salvación de otro. Por eso no hay nada más cristiano y más propio que tener esperanza ante las adversidades, pero eso no se puede tener si no hacemos, como dice también San Pablo, el gesto de la conversión y de fijar los ojos una y otra vez en aquel que es nuestro Salvador, que es Jesús, la fuente de la esperanza, ¿no, Antonio María? Qué bonito. Te conozco hace 7 años y cada vez que hablas de la Biblia aprendo algo. Lo cual quiere decir o que sabía yo muy poco, que puede ser, o que siempre enriquece. Esto que dice él es equivalente a que cuando el Señor nos llame a su presencia y nos encontremos en la puerta con San Pedro, no sabemos si con llaves o sin, pero allí como que antes de entrar y nos pregunte, ¿tú qué? Tú le puedas decir, yo he muerto en la cruz por todos mis hermanos, porque Cristo hace nuestros los méritos de su cruz. De forma que todo lo demás, 4 obras buenas, 236 misas y 1000 rosarios, al lado de los méritos de Cristo en la cruz, pues dan un poco igual. Porque al final es Jesús el que nos salva y nosotros tenemos que tener la esperanza en esa salvación. Pero hay una cosa muy bonita de la esperanza cristiana que en español, con todas las palabras que llegamos a tener en castellano, no sabemos expresar porque decimos esperar para todo. Pero no es lo mismo esperar un autobús o un taxi, de forma que cuando tú estás esperando el autobús no puedes hacer nada para que corra más. Puedes saber cuánto va a tardar, porque ahora en este mundo interactivo te dice parado en una retención, o en el metro de Madrid, ¿no? Sabes, próximo metro, 2 minutos 36 segundos. Bueno, pues ya llegará y cuando llega te subes. La esperanza cristiana nos invita a caminar hacia aquello que esperamos. No solamente estamos parados, sino que tenemos una actitud que nos acerca a ese momento que esperamos. Y nosotros esperamos que Jesucristo vuelva. A veces, cuando nos hablan del querigma, creemos que es el anuncio de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero en la Santa Misa, después de la consagración, decimos, anunciamos tu muerte
Proclamamos tu resurrección. Ven, Ven, Señor Jesús. La segunda venida, que todavía no ha sucedido, forma parte del anuncio de la esperanza cristiana y de la fe. Está en el centro. Entonces, cuando hasta el día 17 de diciembre estamos con las lecturas del Adviento, estamos recordando ese final que se acerca y que cuanto antes venga mejor. Y eso no tiene que darnos miedo, sino llenarnos de gozo, porque en la encíclica que ha dicho de Benedicto XVI sale como fundamento de la esperanza cristiana el juicio final. Pero antes viene Cristo, precedido por ese triunfo del corazón inmaculado de María. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Y aprovecho el momento para felicitar desde aquí, cuando lo oiga, al arzobispo de Toledo, porque ayer, por lo menos yo me enteré ayer, Día de la Inmaculada Concepción, junto con la Asociación Mariológica Internacional, escribieron al Dicasterio de la Doctrina de la Fe, porque el cardenal Víctor Manuel Fernández había dicho que no era oportuno hablar de corredentora, y aunque es verdad que Roma va más despacio en la asimilación de los conceptos dogmáticos, como ocurrió con la Inmaculada, por ejemplo, que jurábamos con sangre defender hasta la muerte el dogma de la Inmaculada, cuando la Iglesia todavía no lo tenía claro, o decía que cada uno podía pensar lo que quisiera. Y ayer por la mañana, desde 1923, los bomberos de Roma hacen una ofrenda a la imagen que está encima del obelisco en la Plaza de España, donde está la embajada, porque el Papa quiso que estuviera la Inmaculada allí, y la embajada porque era lógico y justo que España, que se había distinguido toda la historia en defender el dogma, tuviera a la Inmaculada en su plaza. Pues un día como ayer, no he podido leer el documento, pero le escriben diciendo que quizás habría que repensar eso de que no sea oportuno llamarla corredentora, porque a lo mejor lo que ocurre es que el sentir del pueblo cristiano, 600 obispos, infinidad de sacerdotes y el pueblo fiel, está pidiendo que sea no solamente llamada corredentora, que era un término que se utilizó para no llamarla redentora, porque ya la llamaban redentora, y dijeron, bueno, pues llamémosla corredentora para no quitarle el puesto al único redentor, pues incluso lo piden como un dogma. Entonces, creo que, no sé, le honra, porque podría no haberlo hecho, o podría no haber mirado para otro lado, o haber dicho que no era el momento, y está ahí al frente de la lista de los que le han preguntado, cuestionado, planteado una duda al cardenal. Dicho esto, ese camino que se mueve hacia ese punto que espera puede ser, por supuesto, mariológico. A mí me gustaría que en este Adviento, acercándonos a la Navidad, con todo lo que supone esa conversación que debió tener San Lucas con la Virgen Santísima de lo que habían sido los misterios de la infancia, hagamos una reflexión cada uno sobre cómo está de presente la Virgen María en nuestra vida. Mi instituto misionero fue fundado por un jesuita, el padre Alba, y los jesuitas en los ejercicios espirituales comienzan con lo que se llama el examen particular, que es una práctica interesante, como un examen de conciencia, pero monotemático. Entonces, podemos hacer un examen de conciencia de cualquier cosa, solo pensando en eso. Pues de la caridad, ¿no? De cómo nos dirigimos a los demás, cómo practicamos las obras de misericordia. Y se puede hacer sistemático o cronológico. Es decir, puedo hacerlo pensando en cómo trato a mi amigo Francisco Javier, o cómo trato a mis feligreses, o cómo trato a mi familia o lo que queda de ella, o cómo lo hago durante el día. Me levanto por la mañana, voy a saludar al Señor, atiendo los mensajes, respondo lo que me piden, voy a ver a un enfermo. Puedo hacerlo de las dos formas. Igual que se puede hacer de la caridad, se puede hacer del mal genio, para lo cual
me presento voluntario para hacer un examen de conciencia del mal genio, porque entiendo muchísimo de eso. Sin examen te cogen. Sí, no hace falta, o sea, con decirme 3 o 4 cosas ya. Entonces, pero también lo podemos hacer en positivo, de obras buenas, no solo de un examen de conciencia de lo que hago mal, sino de un examen de conciencia de lo que intento hacer bien. Y si tengo hijos, de cómo les hablo, de cómo les animo, de cómo juego con ellos. Mi hermano tiene un sistema de puntos que cuando hacen reír a su padre les pone un punto. Los hijos, tiene 4 o 5, sí, no sé, tiene muchos. Y entonces tiene que estar ahí en una pizarrita y van aumentando puntos y hacen reír a su padre o a su madre, pues más 1 punto, más 2 puntos, y si se portan mal les quita puntos. Digo, oye, esto, Ignacio, de quitar puntos lo veo un poco negativo, ¿no? Como educación de niños, sobre todo. Dice, pues no sabes las tortas que se han librado por poder quitar puntos, ¿no? Entonces este año los sobrinos han ideado que para Navidad vamos a hacer lo de los puntos al revés y los niños van a poner puntos a los adultos. Entonces estamos todos nerviosos porque han hecho una lista de opciones para subir puntos para los adultos. Es invitarnos a pizza, jugar con nosotros, explicarnos los porqués de cada cosa. Bueno, no sé cómo será, creo que nos hemos metido en un charco, pero ellos nos van a hacer un examen particular a nosotros. Pues de la misma manera que un niño lo ve muy fácil y han establecido un reglamento y un momento de reunión y un capitán de barco para ver el arbitraje de cada día al final, también lo podemos hacer nosotros con la Virgen Santísima y decir cómo de presente está la Virgen María en mi vida, de una forma efectiva y de una forma afectiva. Es decir, yo le muestro mi cariño con un beso, con llevarla al cuello, con el calendario de mi casa, con llevarla en la cartera. Rezo el rosario en familia o solo o con amigos, o le explico a alguien en qué consiste el rosario. Hemos nacido en una Toledo que porque tiene el corpus de patrona mucha honra, cree que todo el mundo sabe lo que significa todo lo demás. Pero ha llegado un momento en que a lo mejor no. Y entonces en lugar de rezar el rosario, llevamos la pulsera de los 7 nudos de color rojo. Rojo. Sí, ya lo dije. 3-1. Entonces, pues hoy me han explicado lo que era. Yo no sabía lo que era eso. Y me he metido en el teléfono y he puesto, ¿qué es la pul? Solo. Y el teléfono solo ha puesto la pulsera de los 7 nudos. Y eso es un amuleto que no puede traer nada bueno. Entonces, puede ser que les enseñemos que hay un rosario que nos protege del mal, que nos ayuda a meditar los misterios de la vida de Jesús y que es muy sencillo porque todo el mundo puede rezar Ave Marías e incluso seguirlo o incluso poner al teléfono a rezar, porque el misterio es de gozo y el teléfono solo empieza. Y mi padre decía, sí, pero tienes que rezar tú, no el teléfono. Y yo pensé, ala, papá, qué exagerado, ¿no? Pues el primer día que me encontré que había dejado el teléfono rezando, yo estaba en otro sitio, pensé, papá volvió a tener razón. Bueno, pues esto, en un examen particular sobre la oración, podía salir. Y luego, esto sería temático sobre la Virgen Santísima, pero también lo podría hacer cronológico. Y decir, cuando me levanto por la mañana me acuerdo de ella, paso a hacer una visita por la iglesia que está abierta, gracias a Dios, y si no pasamos acabarán cerrándola porque no entra nadie, como pasa en los hospitales porque no llamamos al cura. Entonces dicen las administraciones, no, el capellán no hace falta, y la capilla de almacén. No, hombre, no, vamos a llamarlo cuando vamos, que para eso le pagaban, ahora creo que ya no, pero antes sí, 2. 3-2. 3-2. Me vas a ganar. Entonces, puede ser un ejercicio de Adviento muy hermoso que nos puede hacer caer en la cuenta de que la Virgen Santísima debería estar más presente en nuestra vida. Y porque siempre podemos dar un paso más. Esto pasa como en el matrimonio o en el sacerdocio, y siempre puedes apretar un poco el tornillo y decir, pues mira, esto lo voy a hacer con más delicadeza, esto lo voy a hacer con más cuidado. Aquí puede ser que a lo mejor le diga las cosas de otra manera o dedique un tiempo. Porque si uno quiere conseguir los fines, tiene que poner los medios.
Y esto pasa con la Virgen María y pasa con todo. Actualmente dicen que gracias a esta acción del Espíritu Santo entre la juventud a través de los retiros, primero que empezaron de Maús, luego los de Bartimeo, después el FTA y los seminarios de vida en el Espíritu y ahora los grupos de Hakuna, pues hay un reverdecer de la fe y de la práctica religiosa en la juventud que en Cataluña tampoco hacía falta mucho, pero en Cataluña se nota en el porcentaje. Lo cual quiere decir que en una población de 4 millones de habitantes que hay en Barcelona y alrededores, que se note que ha subido la asistencia a misa de la gente joven, es muy serio, porque al fútbol vamos todos, un día u otro, tú vas al fútbol allí, tú eres del Betis y aunque pierda, gritas y aplaudes y encima dan bien colocados, ¿sabes? Es decir, el fútbol, el deporte, no te implica nada, no tienes que cambiar nada. Si quieres lo ves, si no, no lo ves, si quieres aplaudes, si no aplaudes, llevas tu bufanda o no la llevas y no pasa nada. Pero las relaciones con Dios, mi vida cristiana, al final interactúa conmigo y me interpela. Y yo tengo que decidir si quiero ser un cristiano coherente todo el día, o solo por las mañanas, o solo en 3 semanas, o solo el fin de semana, o también en la empresa. Entonces, yo tengo que ser capaz de manifestarme como cristiano en todas las ocasiones, porque aquel que me confesare delante de los hombres, también lo confesaré yo delante de mi Padre Celestial. Esto es muy serio. Lo que pasa es que los cristianos a veces, en lugar de dar la cara por Jesucristo, giramos la cara para otro lado. No sea que esto a alguien le siente mal, o no sea que piensen que soy demasiado fanático, o no sea que crean... Yo creo que este tiempo se ha acabado. O sea, las excusas de los colegiales de no he hecho los deberes porque estaban pintando en mi casa o porque se fue la luz, ya no son de nuestra edad. Lo malo es que como tenemos a veces una fe inmadura, que no hemos sabido afianzar con todas las consecuencias, nos avergonzamos, aunque suene fuerte, de esa esperanza cristiana que nos hace confiar en Cristo y en su Santísima Madre. Y entonces seguimos las tendencias como modas. Y eso es un peligro. Es decir, el día que el clero español aumente, no hace falta llenar las 1000 habitaciones del seminario de Pamplona. No hace falta. Pero cuando se note que hay más gente que responde al sacerdocio y más familias que en lugar de pedir vocaciones a Dios, pero en la casa de la vecina, no en la mía, porque nos hemos cogido miedo a que mi hijo sea sacerdote porque no va a perpetuar el apellido, que esto sucede, O sea, que al final la gente te mira como diciendo, bueno, si te gusta, ¿cómo que si te gusta? Yo recuerdo una chica, pobrecita, que me dijo, ¿vas a ser sacerdote? ¡Qué desperdicio! Yo no lo entendí. Y le contesté, ¿qué pasa? ¿Que te crees tú muy útil o algo? ¿O qué? O sea, pobrecilla, ¿no? Luego cuando me han explicado lo que significaba, ya me ha sabido mal, pero ya estaba lejos. Lo que es increíble es que te lo dijera. Sí, eso todavía no lo hemos entendido. Bueno, yo tenía más pelo entonces. Entonces, ¿en qué momento hemos vivido una fe acomplejada que nos ha hecho pensar que era mejor que no se notara que éramos católicos, o que seguíamos a Cristo, o que esperábamos en la Virgen Santísima, porque nos comimos la idea aquella de que hay que ser levadura en la masa para que crezca el pan sin que se note? Y allí había tan poca levadura, que es que ni vendían pan, ni vendían levadura, ni podían almorzar. Y al final no se distinguía entre el que es católico del otro, que en los primeros cristianos lo tenían muy claro, que la legión de San Sebastián era la mejor del imperio. No solo por él, sino por todos los soldados. Y al final los mataron a todos, por envidia. Pero se les notaba que eran cristianos aún dentro del imperio y obedeciendo las órdenes del emperador. Y lo protegió el señor de las flechas, le tuvieron que cortar la cabeza a San Sebastián, porque no había manera de matarlo. Entonces, creo
que para vivir esa esperanza y que se afiance en cada uno de nosotros, tenemos que estar convencidos de aquello en lo que esperamos, porque si usted no está convencido... Tranquilo, ya se está riendo, pero es que me dicen dos cosas... Te voy a agarrar. No, pero... ¿Te estás asustando? No, es verdad, es que es muy serio. Es que si usted no se lo cree, no va a convencer a nadie. Es como... Ahora pasa mucho con las compañías estas de teléfonos y de cosas que quiero darme de baja. Y es más difícil darte de baja que tirar el teléfono a la basura, que me quiero dar de baja, que no le voy a pagar más. Y entonces, si tú no te lo crees, sales de la oficina y no te has dado de baja. Y llegas a casa y dices, ay, no he podido, mamá, ¿qué vamos a hacer? Además, sales con un contrato del doble. Sí, te deja otro y otro teléfono y uno para tu prima y no tienes prima, ¿no? Y le corre, José, que tu mujer está pariendo, y coge la bicicleta, sale y en la primera curva se la pega. Se levanta y dice, eso me pasa por no atender. Ni me llamo José, ni estoy casado, ni sé ir en bicicleta. Entonces, bueno, o sea, tú tienes que ser consciente de que aquello que predicas, no solo por ser sacerdote, sino por ser cristiano, es lo mejor que te ha pasado. Y tú tienes que transmitir esa esperanza que se tiene que ver en tu forma de hablar, en tu forma de mirar, en tu forma de andar, en tu forma de vestir. Claro, me diréis, claro, usted lo dice fácil. Oye, pues sí, porque eso es un orgullo y es una maravilla. Y el Señor te utiliza para llevar la fe, porque al final cada uno lleva la fe a su entorno. Y el trabajo de tu campo, sotana, rural, si no lo haces tú, no lo hace nadie. Nadie coge el rulo para pasar el rulo por el campo del vecino que está malo. Porque a lo mejor el vecino se enfada encima. Oye, que estoy ruleando tu campo. Y pues déjame en paz. Pero lo tuyo es para ti, tus compañeros de clase, tu familia, tus amigos, tus vecinos. ¿Y cómo se hace? Pues hay que hablar a Dios de los hombres para luego hablar a los hombres de Dios. Entonces yo lo pongo en oración, tengo calma, no hace falta ser tan impetuoso como el que les habla, puede ser un poco menos y a lo mejor va hasta mejor, pero yo tengo que transmitir eso porque los bienes espirituales cuando se transmiten aumentan. La fe, cuando la comparto, tengo más. La esperanza, la alegría, la generosidad, el perdón, los materiales no. La leña, el trigo, todo es de campo, no, lo siento. Los euros. Los euros, pero eso iba a decirlo después para lo del libro. No. Entonces, tú si compartes, pierdes material. Lo espiritual, todo crece. Entonces yo les invito desde aquí a vivir una Navidad sabiendo que Jesús ha nacido para aumentar nuestra esperanza. Y como decía Chesterton, no porque había una vez, como ocurre en todos los relatos, sino porque vendrá un día. Y siempre estamos esperando que venga Cristo en Navidad, que venga Cristo en la segunda venida, que nos llame y nos encontremos con Él. Y para los 3 encuentros contamos con la purísima Inmaculada Concepción. Y si no, pruébalo. ¿Qué le dices? Virgen María, vamos a hacer esto juntos. Vente conmigo. Quiero hablar a mis hijos de esto. Quiero ir a este sitio. Quiero hablarle de este retiro a esta persona. Y lo llevo dentro. Y todo lo demás se va quedando aparte. Porque el yoga, el reiki, las chakras, el no sé cuántos y el no sé qué, el horóscopo, la gente lo va a buscar por la sed que tiene de Dios. Hace poco vino un profesor a casa. Venía de otro pueblo, venía a charlar, venía a comprar un libro, por cierto. Pero no quería el libro. Él usó el libro para venir. Y cuando ya tenía el libro, me dijo, ¿tiene tiempo, padre? Sí, pues dígame lo que quiera, he venido a escucharle. Estuvo 1 hora allí, porque solo quería oír hablar de Dios. Y creo que está, como dice en el Divino Impaciente, Pemán, en cuántas almas se encierra la semilla del creer, rebrotando a flor de tierra con ansia de florecer. A lo mejor no sale todo bien,
A lo mejor no es a la primera, pero confía que tu acción será certera si la Virgen María va primera. Que así sea. No he hablado tanto. Bueno, ¿Queréis hacer alguna pregunta? Debéis hacer alguna pregunta, porque si no va a volver a empezar. Y lo ha cogido en el capítulo 1 del Génesis, y cuando ha empezado así he dicho, como lo resuma un poco. además que vamos 3-2 y él tiene ganas de ganar. Yo tengo que decir, es que me aguanta una. Pero es que me dicen que cuidado sosegadamente. Yo me bajo, no vaya a ser que me preguntéis. Y voy a ver si alguien quiere hacer. Alguno levante la mano y le acerco el micrófono. Aquí tenemos en la primera fila. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues nos sentimos muy a gusto de estar aquí escuchándonos, porque realmente llega al fondo del alma, ¿no? Y hay mucha sequía. Una cosa, por retomar un punto de los últimos, que no quisiera que se me olvidara, aunque tengo ahí otro asunto, me ha gustado mucho y me gustaría que Antonio María hicieras un poco más de hincapié en el tema de la masa y la levadura, porque he creído entender subliminalmente algunas cosas que creo que podíamos. Me gustaría que nos aclararas un poco, por favor. Me encanta que me hagas esta pregunta. Es que hay una cosa que es verdad. Es decir, dice San Juan Bautista, conviene que él crezca y yo disminuya. Entonces, sí, buena idea. Entonces, te voy a hablar del butanito. Cuando yo quiero aparentar y que se me vea a mí más que a nadie, no estoy haciendo bien. Y entonces te dicen, no, tienes que ser como levadura en la masa. A mí me lo han hecho muchas veces en la vida. O sea, cállate, no hace falta, no llamen la atención, bien. Pero podemos caer en el otro extremo. Yo recuerdo en el colegio donde estudié que venía un misionero, lo traían pues para San José, la campaña del seminario, o con motivo del Domum. Siempre traían un misionero, nos encantaba venir el misionero porque no había clase. Entonces teníamos un salón de actos enorme, 400 butacas, y iban los pequeños y luego los mayores. Y yo recuerdo que un año era el más pequeño de los mayores. Entonces me pusieron al final de todo, y allí vino un sacerdote, que era jesuita, vestido de naranja, una sotana de color naranja, le llamábamos el butanito de Cristo, y explicó, se puso unas filminas, entonces o diapositivas, no sé lo que había entonces, no había todo esto. Yo soy muy mayor ya, siempre se ríen de mí por viejo. Y puso unas fotos de su casa, que el hombre vivía en un árbol, porque se había inculturizado en esta India donde él había ido a predicar, y lo había dejado todo por irse a la India, tenía hermanas, tenía patrimonio, y se había ido a la India, y allí vivía en el árbol, y entonces llevaba 35 años en el árbol aquel, y yo le levanté la mano y le dije, una pregunta, padre, en estos 35 años que lleva usted en el árbol de la India, ¿a cuánta gente ha bautizado? Se quedó así y dijo, no sé, no recuerdo bien si 2 o 1. Porque no bajaba del árbol. Y yo, no sé, tenía 11 años y pensé, no voy a ir a vivir a un árbol y no voy a ir a la India. O sea, ¿en serio me estás contando que le has dedicado toda tu vida a Dios para ser tan poca levadura en la masa? Que solo has bautizado a 2 o a 1. Pues esto es lo mismo que el que decía, ¿cuántas veces has ido a Londres? Dice, 35. Ah, no, 34. Dice, y yo he ido a Nueva York. Dice, ¿cuántas veces? Dice, 1. Ah, no, ninguna. No puede ser.
O sea, no, tú no puedes ser misionero, iba a decir bautizado, sacerdote, profeta y rey. Somos por el bautismo. El sacerdote es el que habla con Dios, el profeta el que habla de Dios. Tú no puedes ser bautizado y solo haber hablado de Cristo una o dos veces con la excusa de que tienes que pasar desapercibido en el mundo que te rodea. No, señor, te has equivocado. Entonces, claro, si eres de la Asociación Católica de Propagandistas, aunque algunos digan que pone a cenar después, por si se les había olvidado, claro. Tú tienes que hacer propaganda de la fe católica. Oye, si no, déjalo, haz otra cosa, o no sé, cómprate algo, o unas cartas, o miras un vídeo de aquí, porque no estás dispuesto. Luego te saldrá bien o te saldrá mal, como Moisés, que era tartamudo, pero tú no me puedes decir que Moisés no existió y que entonces da igual y que no hay que incomodar a la gente y que cada uno, pues, que esto es complejo. Es que tenemos los católicos en España, quizás porque 3-3, quizás por miedo a la transición. Oh, Eso vale por dos, tú. no, y lo podría haber dicho de otra manera. Para huir de Franco, ¡qué miedo! Nos hemos alejado de la evangelización. Porque como coincidió el posconcilio con el 78, pues entonces enseguida nos han señalado diciendo: ¡ah, llevas a Sotana, eres franquista! ¡Qué miedo! Como en un pueblo donde estuve de párroco, andando por la calle, me dijeron: ¡soldado! Gritando, ¡soldado de Cristo, Rey de los tiempos de Franco! Y dije yo: ¡hola, qué chulo! Y además dije, la homilía del domingo. Digo, vamos a ver. Digo, el otro día me dijeron esto y lo voy a explicar. Mire, soldado no soy, pero hijo de marino. Milicia universitaria, teniente de navío, cruza el mérito naval. Así que a mucha honra. Eso es lo primero. Y no he sido militar porque me pilló tarde. Porque ya para flexiones y saltos y paracaídas no estamos. Pero me lo hubieran preguntado hace 20 años y a lo mejor sí. Segundo, de Cristo Rey, por supuesto. Misionero de Cristo Rey soy y creo que no tenemos que hacer otra cosa que hacer todo lo posible para que Él reine. Y mira, de los tiempos de Franco no, que soy del 77, y el que me lo dijo gritando era más viejo. Así que de los tiempos de Franco son ustedes, yo no. Toda la iglesia muda, ¿sabes? Entonces cuando ya me fui del pueblo, me cambiaron, una señora me dijo: no, si te puedes ir tranquilo de aquí, sabiendo que has dicho todo lo que pensabas. Y le dijiste que no habías dicho todo. No, ya no dije nada, le sonreí porque como ya me iba, tú, mañana será otro día. Hay una interpretación que es esta, ¿no? La de que no se nos tiene que ver, que viene de ahí, pero en la Iglesia esa interpretación no se ha dado nunca, se ha dado en esas últimas décadas, ¿no? Pero precisamente pues el ser levadura en la masa es para manifestar la importancia que es que el cristiano esté, la importancia que el cristiano se le vea, ¿no? Si no seríamos, ¿no?, Asociación Católica de pasotas, ¿no?, algo así. Y yo siempre, cuando leo estos evangelios de la sal, la levadura, lo que creo que es propio nuestro no es que no se vea, sino que tenemos que morir, como murió Cristo, morir, dar la vida, ¿no? Dar la vida pues hasta la extenuación, allí donde estemos, por el Evangelio, morir como muere la sal que se echa en el cocido, la levadura que se echa en el pan. Esto es lo propio del cristiano, esto es lo propio del cristiano, subir a la cruz para que otros puedan tener vida, ¿no? Yo siempre creo que esto hay que verlo así, no es que no se note, sino que demos la vida, porque lo contrario es el aburguesamiento, ¿no? Y hoy pues esto dice, no, es que hoy hay mucho ateísmo, mucha cultura wow, mucho islam, lo que hay es poco cristianismo por el aburguesamiento del cristianismo. Y mucho islam también, Mira, a ver. Hay una pregunta por ahí.
Hola, buenas tardes y gracias. Vamos a ver, a mí, yo no sé si vivo en un micromundo en el que los católicos vamos entrando y se nos está quitando el miedo y demás, pero, hola, Fernando, yo hago evangelización en calle con un tío así tipo vosotros, se llama Joaquín Garrigós, alguno le conoceréis. Sí, sí. Y entonces hacemos una cosa que si a mí me lo dicen antes digo, y de broma, ¿no? Pero cuando sales a la calle, la gente está deseando hablar contigo. O sea, 90 y tantos % de la gente quiere hablar conmigo. Entonces yo lo que hago es decirle que los jesuitas es gratis, que pase, que normalmente le va a tocar pagar y que aproveche. Lo que se me ocurre, o sea, es que ya no me da vergüenza con tal de que pase porque hay una alabanza, está el Santísimo. Es decir, ya te conviertes en yo que sé qué, ¿no? O sea, rastrero o algo de fe o algo profundo. Y ya vas teniendo conciencia que no eres tú, que es otro el que tiene que actuar a través de ti porque es que es... Pero dándole una vuelta yo digo, joder, es que siempre he tenido la conciencia, que yo me estoy cayendo el guindo hace 2 o 3 años, aunque soy católico de siempre, digamos, pero siempre, me estoy cayendo el guindo ahora de que yo no tengo que ser perfecto. Entonces yo la preguntaba por ahí, ¿no crees que nos han contado siempre que parecía que tenías que ser tú alguien para hablar de Dios? Cuando es al revés, en lo de las vasijas de barro, o te lo crees o te lo crees. Porque es que como yo me ponga a hablar del Señor, me van a pillar por todos lados, en mi incoherencia, en mi falta de yo que sé qué, ¿no? Y a los, no sé, a mí últimamente se me ha puesto en el corazón que la gente está muy triste y que le tengo que hablar de eso porque si no es una irresponsabilidad, ¿no? El ay de mí si me evangelizare, a micro nivel, que puede ser uno de la calle y normal, ¿no? Yo soy abogado, pues hoy le estaba diciendo a una que estaba preocupada que rezara y ya te sale normal y digo, ¿tú tienes fe? Tampoco vas a ir a saco. Pero dices, ¿tú tienes fe? Sí, un poco. Digo, pues, oye, tira de esto, ¿no? Porque estaba pensando si le va a pasar algo muy malo, derivado de un juicio que hemos tenido. Y vas naturalizando algo porque ya no es Israel, que me llamo así, sino que es otro el que va a hacer las cosas. Pero yo he crecido siempre con lo de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Claro, que no sabes si darte mucho, darte poco o cómo. Y es verdad, a veces hemos sido un poquito desequilibrados en enseñar a la gente que yo soy catequista de los chavales, digo, los profetas, ¿tenéis que ser profetas? Pues los chavales no saben perdonar. Tú sales ahí y le dices a uno, perdona, que te vas a ir más contento. Porque tenemos la suerte de ser católicos. Entonces ya te va saliendo como de manera natural, que no depende de lo que tú seas, y te sorprende como la gente está deseando o entablar diálogo o pasar a una iglesia o lo que sea, pero es que yo me da igual, porque mi papel, que es muy heterodoxo, yo no soy sacerdote ni soy nada, soy un tipo que ahora yo os animo aquí a los que estéis a venir el próximo viernes a los jesuitas a las 9, pero después cuando se sale a la calle parecemos testigos de Jehová, que si lo ves no te lo crees, porque eso siempre era una cosa como estigmatizada, ¿no? Estos dos que van por ahí hablándole por la calle a la gente, y como tú sepas y a lo que tú hagas, pues resulta que da un fruto tremendo. Y es además una belleza en ver a la gente que no pisa una iglesia, como se le explica algo y ahí se ponen porque todos tienen un deseo o por curiosidad. Y la pregunta era esa, ¿no crees que se nos ha contado un poco mal, como si yo tuviera que ser aquí alguien para poder hablar de Dios? Mira, en las madres que tienen hijos enfermos se ve muy bonito. La frase de mi gracia se manifiesta en la debilidad. Cuando tengo una cuñada que tuvo una hija que nació grave, mi hermano la bautizó en el hospital de San Juan de Dios en Barcelona, y los primeros años la madre dejó de trabajar y al médico, al fisio, al cardiólogo, eran varias cosas y donde la niña no llegaba, llegaba su madre. Y cuando había una discusión en casa, la madre cubría a la niña. Y ahora ya está bien y la nena es una más. Pero todo ese tiempo la madre cubre, fortalece la debilidad de la niña en lo que fuera, en aprender a correr, en aprender a hablar o en lo que hiciera falta. Con nosotros Dios hace igual. Cuanto más débil eres tú, más se manifiesta su gracia. Gedeón va a la lucha y Dios le dice, no, es este, ¿no? Tanta gente no, que van a pensar que han sido ellos. Entonces, si tú no eres perfecto y haces cosas mal y te pueden echar en cara
que no eres coherente. Bueno, pues mejor se manifiesta la gracia de Dios. Y cuando yo soy débil en muchas cosas, pues también tengo que ser un párroco en las que soy débil. No puedo seleccionar y decir, no, a mí debe los entierros que me los sé de memoria. Junto al cuerpo ahora sin vida de nuestro hermano Juan, hemos encendido Cristo Jesús esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Y las bodas es más difícil, a lo mejor, o cualquier otra cosa. Pero yo tengo que ser sacerdote todo el rato y donde yo no llegue, llega el Señor. Entonces, el darte cuenta de que los ojos de misericordia, el corazón de misericordia, las manos de misericordia actúan más cuanto menos apareces tú, pues es un milagro para ti mismo. El primero se da cuenta es uno, que dices, no me he enfadado. Qué raro. ¿Qué habrá pasado? Es propio de los cristianos lo que dices. Parece algo heroico, pero en realidad es que es lo propio de los cristianos, ¿no? Salir. El Señor mandó a sus discípulos de dos en dos, ¿no? Y a mí me parece maravilloso que lo cuentes, que lo digas y que nos invites, ¿no? Yo salgo por las calles, por las casas y algo que me dicen siempre, creía que era usted testigo de Jehová o creía que era usted mormón. ¿Por qué? Pues porque los testigos de Jehová y los mormones salen y la gente tiene visto que los católicos no hacemos esto. Pero claro, es propio de los católicos, es algo que dejamos de hacer, ¿no? Y luego yo me he encontrado también con eso, me he encontrado con mucha gente con una sed de Dios muy grande, sobre todo en los más jóvenes. Yo me suelo encontrar más la gente mayor más ideologizada, que no te quiere escuchar o que te echa pestes, pero los jóvenes muestran interés por eso, porque han crecido pues ya como un lienzo en blanco, sin nada, ¿no? Y nos hiciste, Señor, para ti, y el corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Yo creo que esto, que me parece precioso, pues está pasando cada vez más. Y también lo veo en los jóvenes, que también están perdiendo el miedo a hacer esto, ¿no? Ellos ven que no se trata de que no se nos vea, sino al revés, que la fe se tiene que ver, porque el mundo se muere sin Dios. Esto es, ¿no? Buenas. Bueno, no sé si se me oye bien, ¿no? Sí. Yo escuchándoles hablar, la verdad que he disfrutado un montón, se lo quiero agradecer. Y bueno, yo estaba pensando, igual es un pensamiento incorrecto, pero estaba pensando, si esto fuera una homilía que he podido escuchar con toda la atención, ¿no? Digamos que me ha invadido un poco el sentimiento de ojalá escuchar esto no es una homilía, por supuesto, ni es el mismo cariz, ¿no? Puedes venir al pueblo cuando quieras, son iguales. Claro, y eso me ha llevado a ustedes que tienen presencia en las redes sociales a hacer la siguiente pregunta. Veo efectivamente que hay pues ese ansia entre la juventud de acercarse a la fe católica, pero no sé si ustedes comparten la sensación de que los jóvenes, incluso católicos, entran mejor, acceden mejor a ese contenido a través de comunicadores que son laicos que comunicadores consagrados. Y hablo, por ejemplo, de incluso corrientes materialistas, hablo de Gustavo Bueno, etcétera, que se apoyan mucho en la raíz católica de España, en libros como Feria de Ana Iris Simón, en comunicadores como Juan Manuel de Prada, con este podcast, este otro podcast, pero siempre, muchas veces, son laicos o son gente incluso atea. Rosalía, esta peli, esta otra, digamos, ¿sigue habiendo reticencia hacia la Iglesia como institución a pesar de que haya esa sed por la fe católica? Mejor empieza tú. Antes quería decir, que se me olvidó decirlo, también me gustaba cuando decía Fernando, ¿no? Sí, Israel, perdón, pues me lo he inventado. Que
es bueno también, y lo digo para hilar con lo de los laicos, ¿no? Pues que se vea el testimonio, ¿no? De que también nosotros somos pecadores, ¿no? Somos pecadores. No vamos a decir aquí públicamente a todo el mundo los pecados cuando uno va a hablar con alguien, pero la diferencia, ¿no? Entre el evangelizador y el que es evangelizado no es que uno es un santo inmaculado y el otro una mierda, sino que uno se sabe perdonado y se sabe rescatado, y por tanto el que escucha puede decir, este es como yo, pero vive con esperanza, pero tiene la misericordia, pero tiene el perdón. Y esto creo que es importante, pues, para responder a la pregunta que dices, ¿no? Puede haber muchos motivos de reticencia. Uno es el motivo ideológico. Con la ideología es muy difícil razonar, es muy difícil porque la ideología es la irracionalidad. Entonces, donde no hay racionalidad, no se está dispuesto a un debate para poder escuchar a la otra persona, ¿no? Entonces es bastante difícil. Pero también puede haber ese otro motivo, ¿no? Que parece que estos ya están dando lecciones porque son los santos, son los buenos, los inmaculados. Y no, creo que hay que partir del testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno. Y eso lo puede hacer el sacerdote, lo puede hacer el laico. Seguramente nosotros los sacerdotes tenemos más prejuicio ideológico, sin duda ninguna, y además lo propio del laico es estar ahí. Lo propio del laico es estar ahí en medio del mundo, ¿no? Y yo creo que también el laico pues, puede tener sus reticencias, y el laico también sufriréis, ¿no? El que os digan la iglesia, no sé qué, pero la experiencia es algo irrebatible, quiero decir, partiendo del testimonio de la experiencia, de, oye, tu experiencia es esta con la iglesia, vale, pero mira, yo es que lo que he vivido con Dios es esto, a mí me pasó esto, y yo solo sé que antes no veía y ahora veo, ¿no? Eso es lo que decía ese ciego que estaba rodeado de gente que le decía que no, ideología, ¿no? Bueno, pues decidme lo que queráis, yo solo sé que antes no veía y ahora veo. Pero en medio de todo eso hay gente que quiere escuchar y que dirá, pues yo tampoco veo. Si este es capaz de ver y Dios ha hecho ver a este, no se va a acordar Dios de mí. A lo mejor ese Jesús también se quiere acordar de mí. Y le has dado esperanza a ese hombre, porque está en la misma situación que la tuya. Quien mejor puede comprender a alguien es el que lo ha vivido. Quien mejor comprende al enfermo es el que ha estado enfermo, y quien mejor comprende pues a la madre primeriza es otra madre primeriza, y quien mejor comprende al que es evangelizado es el que tiene la experiencia de Dios. Por eso no hay que tener miedo a hablar de eso. Yo he oído hoy, creo, que, no sé si ha sido el Papa, que ha dicho que no solo somos unos pastores y otros ovejas, que todos somos a la vez pastores y ovejas, y a veces tú haces de pastor con otros y otras veces eres oveja de alguien, y entonces tú escuchas a Pachi hablar de la Sagrada Escritura y te llena el corazón, y da igual que yo sea sacerdote y haya hablado él, o Israel habla, y entonces tú dices, anda, a mí me gustaría hacer esto, pero si salgo en mi pueblo por la noche a la calle, lo más que puede pasar es que me encuentren frito de frío a la mañana siguiente, porque no hay nadie. Pero si vivo en un lugar o en un sitio donde sí que puedo ser escuchado, pues lo haré, y si no lo haré por aquí, y si hay alguien que por ser sacerdote me estigmatiza, pues le diré, la paz contigo, y ya está. O a lo mejor le respondo, porque también nos hemos acostumbrado, quizá por este complejo, en que todo el mundo se atreve a decir todo, pero nadie escucha nada. Entonces, si tú tienes la bocaza para decir lo que te parezca, tendrás que tener un orejón para que te contesten y recibas la respuesta, porque nos hemos callado mucho tiempo. Entonces, yo recuerdo que empecé el canal de YouTube para dar respuestas a los cristianos que no sabían qué decir cuando les decían cualquier cosa. Y ahora resulta que los cristianos empiezan a responder. Porque hay que poner la otra mejilla, pero la tuya. No la otra mejilla de la Iglesia, ni la otra mejilla de Cristo, ni la otra mejilla de la Santísima Virgen, ni siquiera la del de al lado. Yo no puedo decir cuando se meten con él, Pachi, pon la cara que te pegan otra. No, yo tengo obligación de defenderlo. Si tengo una familia, tengo obligación de defender a mis hijos. Entonces, el buenismo este de que siempre hay que callar, tampoco es verdad. Entonces, si tú me preguntas algo, yo te voy a responder. Si lo que dices tú es una necedad, pues a lo mejor te respondo con otra. Depende, pero tú tienes... O sea, el que tiene la cara para hablar, tiene que saber tenerla para escuchar. Y si no te escuchan, los paras y le dices, no he terminado. Y ahora aguantas.
Entonces te dice, no se te puede decir nada. Y tú dices, ni a usted tampoco. Pero ha empezado usted. Pero inmediatamente te dicen, mercado, martes por la mañana, hoy. Buenos días, ¿eh? Y tú dices, buenos días, pero no hace falta que empiece yo siempre. Has empezado tú hoy, pues yo te respondo. Pero no hace falta que sea siempre el cura que vaya soldado a todos los puestos. Entonces, es muy fino, pero es muy real. Entonces, la humildad está bien, pero cuando sea tuyo. Pero para la Iglesia, que es santa, aunque tenga percebes como yo, pero es santa. Que también pasa una cosa muchas veces. Haces tú algo bien y dicen, ay Antonio María, es que eres encantador, qué maravilla, oye. Y haces algo mal y empiezan, es que la Iglesia como esa, es que nos quitan la fe. No, yo soy igual de bueno cuando es una cosa que de imbécil cuando la he hecho mal. Y somos humanos y nos equivocamos. Pero la Iglesia es una sociedad perfecta, que quiere decir que tiene en sí misma los medios para conseguir sus fines. No quiere decir que sus miembros sean perfectos. No, una sociedad perfecta es que tiene sus medios para conseguir sus fines, igual que el pueblo, o el Estado, la nación. Entonces, los fines de la Iglesia son la salvación eterna de sus fieles, y los medios, la oración, los sacramentos y las obras de misericordia. Y gracias a Dios, de momento, por lo menos en España, podemos recibir los sacramentos, practicar las obras de misericordia y vivir una vida de oración. Y el fin de la Iglesia es lo que ha dicho Francisco Javier, que termina la Biblia, con aspirar a la intimidad del alma con Cristo y abrirle el corazón a la esperanza de la vida eterna. Todo lo demás, la ecología, la justicia social, el pacifismo, todo eso está muy bien, pero no es el fin de la Iglesia. 4-3. 4-3. Vale, bien dicho, ¿eh? Y con lo bien que íbamos, que me ha aguantado todo el rato, ¿eh? No, estaba claro. Sí, siempre es igual. La prórroga, ha sido la prórroga. Venga, penaltis. Nos queda ahí un rato solo, ¿eh? Dos preguntas, como dicen en las ruedas de prensa, ahí, por allí, mira, una aquí. Nos diles una, ¿no? Las dos últimas. Yo creo que se ha acabado la pila. Yo creo que sí. La pila ha llegado a su fin. Es una indirecta de nuestros amigos de Duracell. A voces, a voces. Pero podemos hablar fuerte. Que gracias por lo que yo he escuchado, me ha gustado, nos aclara mucho. Y yo venía con dos amigas, venimos de una institución y decíamos, es que realmente nos falta preparación religiosa, porque realmente veníamos hablando que una compañera bautizó a dos chiquitos y esos niños se acuerdan, en cambio sus padres no los han bautizado. Entonces decíamos, es que falta la cultura religiosa, o ya pues la gente de mediana edad no quiere hablar de Dios, no quiere que se le eso, no, pues tú sí, con tu Dios y yo pues, entonces pues gracias, porque hoy más que nunca se nos debe hablar de la esperanza, mucho de la esperanza, y hay que, como decía, que no nos dé miedo, que no nos, aunque nos señalen, que no nos dé miedo hablar del Señor, porque Él ha venido para salvarnos, para redimirnos. Pero es eso, creo que hay más bien miedo, y además de la falta de cultura religiosa, y se debía en todos los medios y todo, que en los colegios, pues no, ya no voy a la clase de religión, ya, etcétera. Muchas gracias y bueno, pues que bien. Dios se lo pague, gracias por nosotros. Gracias. Pues cerramos el acto. Es que no funciona. No lo consigo. A voces, a voces. Bueno, pues voy a levantar la voz. Creo que así sí que me escuchan. Sí. Si yo estoy con la señora que, bueno, no sé, que acaba de decir sobre la cultura religiosa, entiendo que se está olvidando. No era esto lo que iba a decir, voy a ir luego a la pregunta, pero quiero entrar en esta cuestión. Creo que esta
tal vez el gran desconocimiento que tenemos sobre nuestra religión, que se tiene, de tal forma que eso conlleva la muerte de la esperanza. Porque un joven puede preguntarse y decir, bueno, ¿qué pinto yo en esta religión? A mí me bautizaron, tengo 25 años, me han bautizado, pero realmente, pues yo no sé nada de esta religión en la que estoy bautizado. Yo no sé, nadie me ha enseñado cómo a conocer al Señor, a conocer a Dios, a tener una relación con Él. Y en ese momento se está cerrando la puerta a la esperanza si nosotros los que tenemos la voz. Esto para mí es una cuestión importantísima y que me da auténtico dolor de corazón y que me cuestiona. Es, si yo estoy callada ahí, si yo estoy callada, ya no en sí el sacerdote en su homilía como tenga que hacerla o deje de hacer, porque a mí cuando yo me vaya a la otra orilla me va a preguntar Dios y me va a decir, oye Marisa, ¿y tú qué has hecho? Pero no voy a poder contestar por el cura, ¿no? Entonces, me cuestiona mucho y me da muchísima pena porque cerramos, ahí veo yo un cierre a la esperanza y un miedo atroz de muchísima gente, precisamente por esto, y yo encuentro que guarda relación con el alto índice de suicidio, entiendo. Bueno, por si queréis ahora después hacer alguna anotación, a mí me gustaría, porque esto a mí me preocupa muchísimo. Esa no relación que hablabas antes, no sé, esa no relación de vida cristiana con Dios, de entrar en el diálogo con Dios, ¿no? Y en el conocer desde la cercanía. Yo quería ir a lo siguiente. Me preocupa mucho la libertad religiosa. Entonces, dentro de lo que acaba de suceder, que me imagino que todos los que estamos aquí estamos enterados, lo que acaba de suceder con el gobierno regional es que ha presentado el nuevo, ¿cómo se dice esto? Calendario. El nuevo calendario escolar para el próximo curso, en el cual desaparece la Navidad, desaparece la palabra Navidad y la palabra Semana Santa. Con lo cual se queda como primera, creo que es primeras vacaciones, ¿no? Y, perdón, Descansos trimestrales. o descansos trimestrales, me da igual, pero desaparece, que vamos al hecho. Entonces sí me gustaría que desde vuestro discernimiento nos podáis, bueno, digáis unas palabras en torno a cómo nos veis a los laicos, qué visión tenéis de la respuesta o no respuesta de los laicos ante situaciones como esta y de ataque a la libertad religiosa. Muchas gracias. No sé si hace 8 años o 10, Mariano Rajoy dijo que una solución al problema económico de España era quitar los puentes y que pasaríamos el Día de Todos los Santos al sábado más cercano. Pues a mí me entró la risa, porque claro, en mi pueblo, que el Día de Todos los Santos es el día más importante del año en todos los niveles, porque hay Semanas Santas que no viene todo el mundo, y hay festivos patronales que no viene todo el mundo, pero el Día de los Santos están los muertos. Entonces, ¿qué pasó de eso? Que todo el mundo pensó, pues ya está. Entonces, ahora porque el presidente haya dicho que las vacaciones no van a ser Navidad, pues nos puede parecer fatal, pero creo que la Navidad está siempre presente y que todo el mundo sabe. Es verdad que Francisco Canals tiene un libro que se llama El lenguaje de los mitos, que explica cómo vamos cambiando las nomenclaturas y las palabras, y así poco a poco, entre que cambiamos las calles, decimos chico, chique, chicu, checa, y bueno, poco a poco va, pero creo que con la Navidad y la Semana Santa, por lo menos en España, no van a poder ni han podido nunca. O sea, vamos a ver si el Papa puede cambiarla de fecha. Pero no me veo yo a los sevillanos diciendo que ahora el Viernes Santo coincide con el del Líbano, no lo sé.
Entonces, esto por la parte de los festivos y de la cultura cristiana de toda la historia, ¿no? Y por la parte de los laicos, yo creo que tampoco es ahora un descubrimiento mire, yo nací en una familia en que mi padre era jefe de un campamento que se llevaba 400 jóvenes todos los veranos de acampada a izar la bandera española, celebrar misa diaria y explicar virtudes humanas y religiosas. Entonces, nací así, y que me vengan diciendo 20 años después que ahora es la hora de los laicos, pues yo creo que ha habido toda la vida santos laicos, vamos, no creo que San Isidro Labrador fuera obispo. Pero porque a veces tenemos tópicos que nos creemos todos y que pensamos que hemos descubierto América antes o después de Colón. No, la hora de los laicos ha sido toda la vida. Santos laicos ha habido toda la vida. Y lo que tenemos que hacer es despertarnos y ponernos las pilas, pero todos. Los laicos, los curas, los obispos y los del complejo. Y ya está. Porque no ha empezado nadie nada. Empezó Jesucristo con 12 apóstoles que los nombró obispos, y después las primeras comunidades pues no tenían obispos, eran el padre Damián, llegó a Molokai y había 6 leprosos que eran laicos, pobrecicos. ¿Y qué vamos a hacer? Y solo había un cura y no había monjas, mira por dónde. ¿Y qué? Pues siguieron su comunidad cristiana y al final el Señor está entre nosotros y hizo de aquella isla un paraíso donde se preparaban para encontrarse con Dios, donde resucitarían sanos y salvos, nunca mejor dicho. Y él murió de lepra. Entonces, claro que tenemos que ponernos los laicos las pilas, pero desde el bautismo, pero desde que hay bautizo. Entonces, ¿qué más da? Si es cura, si no es cura, si es laico, si es misionero, si habla español, catalán o murciano, panocho. Dará igual. Que hable de Cristo y ya está. Y cuanto más hable, mejor. Y si el vecino habla mejor que yo, pues que hable él. Amén. No, yo añadiría que el Señor a los soberbios los humilla y a los humildes los enaltece. Y también el señor presidente de esta comunidad autónoma se dice católico. También hay un juicio de Dios para él. Eso es así y eso es total, ¿sí? Sí, la coherencia católica, ¿no? Pero que esto que dice Antonio María va por ahí, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, con humildad, pero vivir la fe, ¿no? Aunque sea el pequeño resto de Israel, cuando entró Nabucodonosor, que arrasó el pueblo, los sacerdotes corruptos, los políticos corruptos, y un pequeño resto que se mantuvo hasta que pasó todo aquello. Pues igual, estamos ahí, sabiendo, y esa es la esperanza, que el Señor, si nos hacemos humildes, no con las armas de este mundo, con las armas del Evangelio, las armas de la luz, que llama San Pablo, que son estas de las que ha hablado antes Antonio, nos enaltece. Y que a los poderosos y a los ideólogos y a los... pues el Señor los humilla. Y ahí ya, pues hasta ahí puedo decir. Muy bien, pues si no hay más preguntas, cerramos ya. Les agradecemos a los ponentes vuestras opiniones y vuestro ejemplo que habéis dado, y a todos los que habéis venido también daros muchas las gracias. Hemos visto que tenemos esperanza, que siempre hay semillas de esperanza, y que adelante, que estamos en buen camino. De todas formas, Antonio María, ese libro que hay ahí en la maleta, y Garabandal, pues no nos has dicho nada de Garabandal. Bueno, pues puedo venir otro día. Pues sí, claro. Ya que yo creo que algo sobre Garabandal, ya que te has traído el libro, ¿no? No lo digo aquí ahora explicando, que voy a buscar. No voy a hacer que se vea.